Pensamiento del día, jueves 29 de mayo. No detenerse ante los fracasos. Para que gocemos de libertad, Cristo nos ha hecho libres. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. La salvación, este don tan precioso, no la consiguió Jesús para que la tratemos con ligereza y superficialidad. Permanecer en ella ahora depende de nosotros, de nuestro compromiso personal. Por tanto, requiere fidelidad a Jesús, a lo que Él nos dice, al don que nos ha dado, y esto especialmente en los momentos de tentación, de prueba que el Señor permite para hacernos crecer espiritualmente. Sobre todo, requiere una perseverancia humilde y confiada en saber volver a empezar después de cada equivocación, después de cada fracaso, por pequeño o grande que sea. ¿Cómo vivir entonces esta palabra? Es evidente que quiere hacernos conscientes del don inestimable de la salvación que Jesús obtuvo para nosotros y alentarnos a conservarlo y aumentarlo. También puede llegarnos momentos difíciles, momentos de oscuridad, de incertidumbre, en los cuales estamos tentados a volver a la falsa libertad del mundo. En estos casos debemos luchar con todo nuestro ser para demostrar nuestra fidelidad y nuestro amor a Jesús y ponerlo en práctica, recordando todo cuanto nos ha enseñado para afrontar tales circunstancias. Volverá a fluir en nosotros un sentido de verdadera libertad. La esperanza y la alegría volverán. Volveremos a prometer que haremos siempre así, y aunque alguna vez nos venga la tentación de detenernos, las victorias ya conseguidas nos animarán a volver a empezar, siempre a hacer como Dios quiere. Chiara Lubick, fragmentos del comentario a la palabra de vida de julio de 1989. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida, mayo de 2025. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 17.